Gracias, Lucho, por el pase como siempre y bienvenidos todos ustedes a Diálogo Abierto. Soy Maite Vizcarra. Hoy vamos a tener un programa súper interesante. Vamos a hablar de la situación del sistema de AFPs en el Perú porque se anuncia un séptimo retiro. Obviamente, ante esta situación el Poder Ejecutivo se está oponiendo. Vamos a explicar qué implica eso en verdad al sistema económico del país. ¿El fondo en verdad pone en crisis en los números macroeconómicos? ¿No? ¿Cuántos peruanos en verdad tienen acceso a ese retiro? Después vamos a hablar acerca de otro tema importante y es la situación de las empresas bodegueras, los microempresarios de las bodegas y la situación de inseguridad ciudadana. Va a estar con nosotros el presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú y también hablaremos de una medida que está vinculada a hacer reformas al ámbito que tienen las municipalidades para cerrar o clausurar justamente este tipo de comercios. Y el cierre será en relación a la situación de los extranjeros en el Perú, en particular de todos los que a partir del 10 de noviembre serán expulsados si es que no regularizan su situación hasta esa fecha. Así que es un buen programa, los invito a que me acompañen y adelante con las declaraciones. El propio informe del OCB explica lo negativo que han sido los últimos 6 retiros y más bien lo que generan es más desprotección social, afectando a los ciudadanos. Dejar a los ciudadanos sin pensión no es un acto responsable y por eso el día de mañana voy a estar sustentando la posición del Ministerio de Economía, que coincide con la posición de la Superintendencia de Banca y Seguros, que coincide con la posición del Banco Central de Reserva, que es, ya hubo una serie de retiros, se utilizaron en circunstancias complejas, en un contexto de pandemia, pero este es un contexto diferente y seguir desprotegiendo a los jubilados creo que es un despropósito. En el transcurso de esta semana vamos a tener los resultados no solamente del inventario, sino el registro de dónde han procedido esas 2 o 3 granadas de guerra que son procedentes del arsenal de las Fuerzas Armadas. Hemos logrado adjudicar 12 proyectos de diversos sectores, del lado del sector energético, también el tema de hospitales y también de bandas de telecomunicaciones, por más de 1.200 millones de dólares. Vamos a empezar con el primer tema propuesto y la situación de las AFPs a raíz de este séptimo retiro que se anuncia, ante el cual obviamente hay rechazo del Ejecutivo, porque evidentemente el MEF, como controller económico de un país, tiene que justamente ver esto, cuánto va a afectar a los números. Y estamos justamente con el economista Alejandro Indacochea para que nos dé mayores detalles al respecto de su opinión. Buenas noches, señor Indacochea. Buenas noches, señorita Vizcarra. Un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. De igual manera, esta situación, obviamente, es un séptimo retiro que se produce. Algunas personas sienten que esto les va a aliviar en la economía, considerando además que la inflación en el Perú ha aumentado. Es una situación que obviamente también está impactando la economía familiar, la cadena básica, la canasta básica. Pero a nivel macro, ¿cuánto puede afectar esta situación en verdad a la economía nacional? Mire, señorita Vizcarra, este es un proyecto netamente populista. Se dio la apertura para los 6 retiros anteriores, considerando situaciones de emergencia que era la pandemia. Gente que había perdido el trabajo y evidentemente estaba en una situación complicada. Hoy en día tenemos más de 2 millones de personas que ya tienen 0, no tienen nada. El proyecto de esta congresista Calle es simplemente pan para hoy, hambre para mañana. La pregunta es, si se autoriza el retiro de este séptimo pedido de 4 UIT, argumentando que hay costo de vida, que va a ayudar, que no es el segmento más necesitado, ¿eh? No es el segmento en emergencia. Ojalá pidieran una mayor atención a comedores populares, a Cali Guarma o a Pensión 65. Pero autorizando esto, ¿qué va a significar? Va a significar que en el año 2027, cuando ellos salgan, cuando ya no sean congresistas, tengamos más de 3 millones de personas que no van a tener pensión y van a tener más de 65 años. Es decir, están dejando una hipoteca para las generaciones de futuro. Están hipotecando a los jóvenes porque esos jóvenes van a tener que asumir toda la responsabilidad para cargar con esos mayores sin ningún sistema de protección social. Claro, ahora siguiendo su lógica, también es verdad. ¿Cuántos peruanos tienen la suerte de poder tener este fondo, sea privado, bueno, las AFPs,
respecto de la gran cantidad de informales. Entonces, ese número que usted nos menciona es reducido, es amplio, por eso decíamos, ¿cuál es la magnitud del impacto que va a tener a ese fondo, además del otro fondo que tenemos, la ONP, que también tiene ahí situaciones que se afectan? Como siempre, parten de un mal diagnóstico. Son 17 millones de gente que está en la población económicamente activa y solo 4 millones son formales. Ahí está. De los cuales la plata en las AFPs son aquellos que tienen un trabajo fijo, Claro. tienen un trabajo usualmente, ¿ya? Y no son los más necesitados. Eso es populismo, que se consuma la pensión hoy día para hipotecar el futuro de mañana. Si ellos quisieran realmente apoyar a los más necesitados, harían un plan de austeridad en el Congreso, recortarían el presupuesto en esta situación de emergencia nacional, atenderían Cali Guarma, comedores populares, pero no este populismo barato, pues, ¿no? Que es simplemente pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Claro, bueno, imaginando que fuese populismo, los efectos prácticos es entonces no va a mover la aguja de la economía, los grandes números macroeconómicos, porque están estas alertas, ¿no? De que un séptimo retiro eventualmente puede poner en crisis al sistema privado de pensiones, que eventualmente justamente no estaríamos pensando en el futuro, no solamente de quienes tienen el fondo, sino de los que eventualmente pueden acceder a este fondo, porque obviamente esto es un continuum, ¿no? Mire, dos comentarios. Primero, no cabe duda que se necesitaba una reforma del sistema de pensiones. Hoy en día en el Perú hemos marchado a la inversa. Mire, la pensión 65 fue en Alemania con Otto Bismarck cuando la gente salía a morir prácticamente. Hoy día la expectativa de vida de gente de las AFP, hombres 86 y mujeres 92 años, se ha ampliado la expectativa de vida. Y la mayoría de países lo que están tratando de hacer es ampliar la edad de trabajo. Acá hemos hecho a la inversa. Aquí hemos hecho jubilación temprana, incluso con las mujeres a los 50 años, y las mujeres viven más. El sistema ha necesitado reformas, que hay una irresponsabilidad de los congresos anteriores y de las mismas AFPs, porque el aportante se sentía en una situación injusta, en la cual perdía su fondo y le cobraban comisión. Esto no sucede en ningún lugar. Cualquier fondo de manejo y gestión, si usted pierde su aporte, evidentemente yo no cobro comisión. Después lo han aceptado, una comisión del éxito. Entonces, se está arrastrando este problema que no hubo una auténtica reforma, pero la alternativa no es derrumbar el sistema, la alternativa es corregirlo. Claro. Porque nos van a involucrar en un problema mayor, que no haya nada, y que tengamos más de 2,5 millones, que cuando lleguen a los 65 años en el 2025 o 26, no tengan con qué cubrirlo. Claro, pero además hay esta percepción en la ciudadanía de querer usar su dinero hoy, porque hay temor de que qué va a pasar con el dinero en el futuro. Hay esta idea, y es parte de justamente el imaginario, que los fondos privados de pensiones utilizan el dinero para su provecho y que en verdad uno no tiene control de ese dinero y la gente prefiere usarla ahora. No hay una previsión de futuro. En ese sentido, este tipo de medidas evidentemente son populistas en el sentido en que se acercan a ese tipo de ideas, pero no son responsables. Lo cual no es cierto. Mire, ningún sistema jubilatorio en el mundo cubre lo que uno necesita. Y ahí hubo un problema de una mala publicidad de las mismas AFPs, que daban una jubilación a los 65 feliz. Y nadie va a recibir lo mismo que estaba aportando. Eso fue un mensaje no adecuado, fue un mensaje cortoplacismo. Pero hoy día la alternativa era reformar el sistema, que se cobre comisión con la rentabilidad, que se dé un aporte para informar a los informales. Aquel limpiador de la calle, aquel barredor de la calle, si él ponía 10 soles en su fondo de pensión, el Estado le pone 5 para ir creándole un pozo y conciencia de jubilación y dar el mensaje de una cultura jubilatoria desde el inicio. Pero lo que están haciendo en el Congreso con estos retiros es simplemente desarmar el sistema, porque las AFPs están perdiendo capacidad de manejo con este retiro de los fondos. Y lo que necesitamos es una reforma para hacer un sistema eficiente. Yo coincido con el ministro. Evidentemente esto va a tener un efecto de arrastre porque no hay recursos, se están desarticulando cada vez más las AFPs y es netamente populismo, ¿no? Yo le solicitaría al Congreso porque no hacen un plan de austeridad para ellos en este momento de emergencia nacional. A todo nivel,
Ujú. ¿Mm? Ahora, evidentemente, si este tipo de medidas no prospera, lo que tiene que pasar es la reforma y ya estamos justamente cerca a la revisión de estos planteamientos. ¿Cuál sería la mejor solución para el caso del Perú considerando el alto nivel de informalidad que existe? También tenemos el sistema público de pensiones, que es un fondo que obviamente tampoco ha funcionado bien. Las pensiones que se entregan a través de ese fondo son muy pequeñas y en verdad son irreales. ¿Cuál tendría que ser la solución? Mire, tenemos que ser conscientes que ningún país en el mundo ha solucionado el problema de pensiones. Y lo vemos en Francia, ¿no? Toda la Ajá. convulsión que ha sido por tratar de agregar de 63 a 65 años. Explicarle a la Ampliar. población y la reforma del sistema incluiría una mayor competencia, que Ya. se cobre siempre y cuando yo gane, obtenga rentabilidad, y evidentemente para los informales darles un incentivo. Ujú. Para aquel que trabaja, digamos, en la calle, atiende en un restaurante, no está en planilla, darle un incentivo, decirle, si tú pones 10 para tu jubilación, el Estado te ayuda con 5 y te vamos armando un pozo, Ujú. un sistema solidario distinto. Claro, Pero esa reforma nunca la han querido aplicar sí. de ambos lados, tanto políticamente como las mismas AFPs. Y hoy día estamos en una situación que arrastramos del pasado. Pero tenemos que reformar el sistema, porque lo que se está haciendo es pan para hoy, hambre para mañana. Exacto, y aun cuando el sistema de pensiones y la reforma está vinculada al futuro, o sea, justamente a cubrir esa etapa de la vida que es la vejez, en donde la gente ya no generalmente trabaja y obviamente se ha jubilado para descansar, también se quiere aprovechar para la formalización. Y usted ha mencionado que una manera podría ser justamente una subvención de parte del Estado de una cuota respecto de lo que puede dar un informal, pero también está el tema a través de la tributación, por ejemplo, a través del IGB. Ese tipo de medida, ¿qué tal le parece? Porque algunos piensan que no es correcto porque al final estamos mezclando, vamos a decirlo, papas con camotes. ¿Es así? Y no, esa podría ser una buena opción, donde el ciudadano de la calle exige su factura y parte de esa factura de los IGB va a sus fondos jubilatorios. Entonces, ¿qué logramos? Que evidentemente el ciudadano de la calle se convierta también en un aportante para el sistema tributario. Tenemos que hacer una reforma tributaria también, porque no hay no hemos emprendido reformas tributarias. El sistema se quedó congelado en el tiempo. De hace 30 años que se hizo una reforma. Pongamos, no sabemos nada de Panama Papers, ¿ya? No saben manejar centros offshore, las nuevas operaciones financieras. El sistema de digitalización quedó desfasado de parte de la SUNAT. Entonces, hay reformas que tenemos que hacer, tener un Estado eficiente, competitivo también en la parte tributaria, ¿no? Claro, por eso le mencionaba, señorita Cocheco, respecto a este tipo de medidas, por ejemplo, que son propuestas también que se van a revisar prontamente, extraer un porcentaje del consumo del IGB para ir formando ese fondo, en el caso de los informales, no es antitécnico, no mezcla criterios, podría ser eventualmente una medida también para la formalización. Podría ser una alternativa interesante, pero tienen que partir de un diagnóstico adecuado. Ya. El problema es que el Congreso no tiene nivel, no entienden lo que es una reforma. Ellos mismos le dijeron, hubo una congresista que presentó un proyecto y la otra de Fuerza Popular le dijo que no servía para nada. Era una congresista de izquierda que presentó un proyecto que era regalo para todos. No tienen idea cómo funciona un sistema pensionario, cuáles son las expectativas de vida, cómo se calcula un fondo de retiro, cómo es la competencia de un sistema de pensiones. Entonces tenemos un Congreso pues que realmente está al margen de ese conocimiento técnico y lo único que tienen es el populismo al corto plazo. Bueno, que se reparta las AFPs para dar millones a las personas, darle a las familias. bueno, y eso no es cierto. dicho sea de paso, señor Indacochea, no solamente es el Poder Legislativo el que ha planteado propuestas para la reforma, también las asociaciones de AFPs tienen un proyecto y hasta incluso un banco importante en el Perú también ha planteado una reforma. Entonces, de esos tres tendría que aparecer la luz, ¿no es cierto? Que, como estamos diciendo, tiene que ver hacia el futuro, pero también considerar que el Perú es un país, lamentablemente, de un gran nivel de informalidad. Y tenemos que pensar también en esa masa de personas que se autoemplean o que eventualmente no tienen una continuidad en sus ingresos. Dos comentarios sobre ello. ¿Recuerda usted que en el Congreso anterior hubo una comisión para la reforma de pensiones que demoró casi 2 años? No sabemos cuál ha sido el informe final. Ahorita, en el contexto actual, donde hay 2 millones que no tienen nada,
y se avecina un problema complicado con lo que puede ser el crecimiento de la economía y el fenómeno del niño, yo considero que no es prudente seguir desarticulando el sistema de pensiones. Tenemos que hacer una reforma, a buena hora hay que hacerlo. Y felicito que las AFPs hayan tomado conciencia que hay que reformar el sistema, porque eran los primeros que se oponían años atrás. Sobre todo como lo que ha mencionado usted, ¿no? La famosa cuota, esta que obviamente no está muy sujeta a las expectativas de las personas. Pero entonces, volviendo al tema que nos había convocado, este intento de un séptimo retiro en verdad no beneficia a la población en cuanto a tener una liquidez, porque esta liquidez incluso no sabemos si va a servir tal como están justamente las situaciones de los alimentos y la inflación. ¿Usted cree que esos montos van a ser pues obviamente pequeños o irrisorios, pero en cambio sí van a terminar golpeando al sistema? Exactamente, y no van a significar nada porque al segmento que van a atender es el segmento que tiene empleo, que tiene trabajo formal, y ese no es el segmento. El segmento que ellos tienen que atender son los más de 12 millones que no tienen nada. Son 1.200.000 ninis que ni trabajan ni estudian, que son una fuente para la delincuencia. Ellos deberían emprender una política de austeridad en el Congreso a todo nivel porque el bache es fuertísimo. Lo que recibe un congresista versus lo que recibe un ciudadano de la calle. Definitivamente. Estamos hablando de una brecha abismal. Entonces deberían ser solidarios en una etapa tan difícil como es la que tiene actual, digamos, el país en la parte económica. Pero evidentemente es un Congreso netamente cortoplacista, que no le interesa, que no tiene otro objetivo más que sostenerse en el corto plazo hasta el 2026, ¿no? Menos mal que... Yo diría más aún una última invocación. Lo mismo que están planteando son buena parte de los que viajaron a Rusia. Claro. Es increíble que en la semana que deben visitar a su población, la que está planteando este proyecto, que deben atender las necesidades, se vayan a apoyar a Putin, ¿no? Declarando, digamos, en contra incluso del sistema de lo que ha planteado la Cancillería peruana. Evidentemente es un Congreso que deja mucho que decir. Esperemos que esto no prospere, ¿no? Así es. Bueno, y en verdad lo que hay es una tremenda crisis de representación, ¿no? Imagínense, hay que ir fuera del país para que obviamente se sienta uno acogido, porque si uno va a su zona de representación probablemente va a ser vapuleado. Eso es lo que va a pasar. Exactamente, y más aún, el congresista que dirigió el mensaje en Moscú, han hecho un buen turismo, porque Rusia es muy bonito, es muy grande. Evidentemente, para mí lo que está buscando es refugio en algún momento por las acusaciones que viene de haber cobrado comisiones, digamos, a los gobiernos regionales por obras, ¿no? Ahí hay todo un proceso de por medio, ¿no? Es decir, si en este momento los invita un narcotraficante o los invita a Afganistán, se van también de visita a Afganistán. Ojalá no regresaran, ¿no? Bueno, perfecto, señorita Cochea. Entonces, el tema en resumen, esta es una medida antitécnica, no va a ayudar a las personas en verdad a mejorar su situación económica y en cambio sí vamos a golpear fuertemente al sistema que, dicho sea de paso, tenemos que reformar. Con alguna de las distintas propuestas que están en el mercado, algo tiene que aparecer. Exactamente, lo que estamos generando es una bomba de tiempo a futuro y creo que los jóvenes tienen que darse cuenta. Porque cuando tengamos 3 millones de mayores de 65 años que no tienen nada a partir de 2026, ¿quiénes le van a cubrir los costos? Los jóvenes que vienen. Eso implica una hipoteca, implica una deuda interfamiliar. Si yo tengo que pagar a mis padres, dejo de dar buena educación a mis hijos, dejo de tener una buena calidad de vida. Entonces lo que están haciendo ellos es hipotecando a las generaciones del futuro. Y además hay que considerar el sistema de salud. Imagínense, personas mayores requieren más prestaciones de salud y como estamos realmente no se sabe cómo va a ser esa situación. Al final es un nudo gordiano más típico del Perú. Bueno, le quiero agradecer mucho por haber estado con nosotros. No sé si tiene una última reflexión con este tema, porque creo que ya les hemos dado bastantes inputs a quienes tienen que tomar esta medida y que se lo piensen mejor. Mire, mi invocación a que realmente actúen sobre lo que vale la pena en el país. Están haciendo un populismo barato al ir a repartir 4 UITs a quienes tienen un trabajo formal, a dejar sin nada y desestabilizar el sistema. Desde acá les invocaría, ¿por qué no emprenden una política de austeridad en el Congreso a todo nivel, en la emergencia nacional? Tenemos casi 10 millones de pobres. Dejen de viajar al exterior y atiendan realmente sus necesidades en sus provincias, al interior del país. Lamentablemente estamos en una situación que yo podría denominar hasta un Congreso de la vergüenza, ¿no?
Así bueno, y sobre todo la crisis de representación que es terrible. Nadie se siente identificado con ese Congreso. Muchas gracias, señor Indacochea, y bueno, espero tenerlo en otro diálogo abierto próximamente. Muy amable, gracias por la entrevista. Un gusto estar con usted. Muchas gracias. Y al volver hablaremos de las bodegas con el presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú, el señor Andrés Choi, sobre la inseguridad y obviamente también esta medida vinculada al cierre, algunos creen que obviamente arbitrario, de esos locales. Ya volvemos. Muy bien, hemos vuelto ahora para hablar de la situación de las bodegas. Estos son comercios obviamente vinculados a emprendedores, a microempresarios y la inseguridad. Y está con nosotros el señor Andrés Choi, el expresidente de la Asociación de Bodegueros del Perú. Buenas noches, señor Choi, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme, Maite, a tu programa. Bueno, uno habla de inseguridad ciudadana y piensa evidentemente en las personas de a pie, en cada uno de nosotros, en los robos en los taxis, evidentemente en las esquinas, pero también hay lugares específicos que se están convirtiendo en puntos de vulnerabilidad. Son las bodegas. ¿Cuánto ha afectado la situación de inseguridad al normal desenvolvimiento de la vida en estos espacios comerciales? Bueno, nos ha afectado de gran manera, ¿no? Porque la mayoría de las bodegas, pues, somos locales que atendemos a los vecinos y es una atención puerta a calle, ¿no? Entonces, realmente los actos delincuenciales, ¿no? Ya no solamente están en gente con dinero, sino también en el pueblo, ¿no? Y nosotros como bodegas también nos vemos afectados de eso. En muchos casos, antes solamente existían dos tipos de actos delictivos. Ya. Un primer acto delictivo era el robo de productos que normalmente le dicen los tenderos que te roban las cositas. Sí, y te sacaban algo. Y el segundo acto era el asalto, que se metían a tu bodega y te robaban las ventas del día, ¿no? Pero ahora se han sumado dos actos más. Ya. ¿No? Uno de ellos es el que es el cobro de cupos, que normalmente es para decirte, nosotros te brindamos protección, ¿no? Por una cuota mensual. Ya. ¿No? Y el otro modalidad que ha sido mucho más fuerte es el tema de las extorsiones, ¿no? O sea, si no me das una determinada cantidad de dinero, ya sabemos dónde está tu familia, ya sabemos qué es lo que hacen, ya sabemos a qué hora abres tu negocio, por dónde caminas, cuántos hijos tienes, etcétera, etcétera. Claro. Y aquí estamos viendo justamente lo que menciona, señor Choi, ¿no? El impacto de la inseguridad tiene que ver con esta nueva modalidad digamos, de vulneración. 60% está vinculado a la movilidad de activos o de elementos económicos vía la extorsión, y obviamente San Juan del Lurigancho, San Martín de Porras, vía El Salvador y El Callao son los lugares con mayor, digamos, ocurrencia de estas situaciones. Así es. Ahora, el caso de la extorsión es particular porque no es que la persona va a la bodega, sino que todo esto se hace de manera mediada vía los celulares, ¿no es cierto? Así es. O sea, que ha habido una variación también respecto a quién controla lo que pasa en la bodega. Como usted decía, el tendero entraba a la bodega o el ladrón que atracaba a alguien entraba a la bodega. Ahora hay mediación vía el teléfono. ¿En algún momento los extorsionadores llegan a ir hasta la bodega o todo es vía el teléfono y se genera esta situación de zozobra? Bueno, la tecnología ha traído muchos beneficios, pero también ha traído ese tipo de comunicaciones, ¿no? Por ejemplo, hoy hemos estado con unos socios que ya no les llegan llamadas ya con números extranjeros, Ya. ¿no? Sobre todo mensajes de WhatsApp, que son los más de extorsión, ¿no? Pero también tenemos otra modalidad adicional, que es lo que se llaman los préstamos gota a gota. Ya. ¿Ya? En el caso de los préstamos gota a gota es un tema mucho más presencial. Ajá. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacen? Te dejan unas tarjetitas que dicen, te damos préstamo y llegan a tu bodega y te dejan esas tarjetitas, ¿no? Ya. A veces tú estás necesitado y entonces dices, voy a llamar a ver qué me pueden prestar para poder cubrir una factura o algo por el estilo, y ahí ya empiezas en el proceso de enrolamiento, ¿no? O sea,
pagas, pero te dan más préstamo para seguirte extorsionando, ¿no? Por supuesto, las tasas de interés son pues usureras, ¿no? Y por lo tanto te mantienen en vilo, ¿no? Dándote dinero y también extorsionando, y si no le pagas, te dejan una bala o te dejan algún elemento disuasivo, ¿no? Con amenazas y todo ello. Claro, acá estamos viendo justamente el caso del impacto de estas prácticas. Bueno, entonces el caso de los cobros de cupos, ¿no? Sí. Que es la otra modalidad Así que es. también se está generando últimamente. Sí. ¿Esto se diferencia de la extorsión en qué? En el caso de la extorsión es un monto elevado, ¿no? En donde te dicen, si no me das 5.000 soles, ya sabemos qué es lo que le puede pasar a tu familia. Ya. ¿Ya? En el caso del cobro de cupos es, mira, yo te voy a proteger, así es que nos tienes que dar un mensual, ¿no? Para generar este proceso de protección, ¿no? Entonces, claro, los montos son distintos, pero a la larga, pues, es estar pagando, ponte, entre 200 a 500 soles todos los meses por un sistema de protección, ¿no? Exactamente. Hemos escuchado a raíz de la situación de emergencia que se está viviendo en justamente estos distritos, en San Juan del Lurigancho, en San Martín, que la economía también de los negocios se ha afectado porque ustedes mismos tienen que protegerse. Así es. Tienen que encontrar nuevas medidas, no solamente el enrejar el local, sino también eventualmente pagarle a alguien que le dé seguridad, ya no tanto al que le ofrece a través de estas extorsiones, sino a alguien en particular. ¿Cuánto es este impacto en verdad en su economía? Digamos, estos son además negocios que tienen un flujo de caja diario. ¿Cuánto puede impactar? Bueno, es bastante, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las extorsiones, se ha visto en muchos socios nuestros que han tenido que cerrar sus bodegas por temor, ¿no? Porque te piden, pues, desde 5.000 a 10.000 soles, ¿y de dónde vas a conseguir de 5.000 a 10.000 soles para poder cumplir con ello, ¿no? Y sobre todo que amenazan a tu familia, que te digan a qué hora llega del colegio, qué es lo que hace. Claro. Entonces eso se genera una situación de pánico muy elevada, ¿no? Entonces muchos de los bodegueros dicen, bueno, la verdad es que no puedo pagar, no puedo seguir en este negocio, así es que me tengo que ir. Muchos se han ido a otros lugares hasta esperar a que pase este tipo de acciones delincuenciales, ¿no? Y tenemos muchos socios pues que no quieren, a veces nos han pedido para algunas entrevistas, pero lamentablemente pues nadie quiere salir, ¿no? Porque están en peligro. Sí, sí, sí. Lo que estamos viviendo realmente es un terrorismo delincuencial, ¿no? Porque te amenazan de tal forma que te infunden mucho temor. Y la última de las, digamos, modalidades sobre las cuales ustedes tienen obviamente vulneraciones es el gota a gota, que Así es menor, pero también se ha constituido en una forma de amenaza. Sí, en un principio fue un poquito elevado, pero Ya. poco a poco, a través de nuestros canales de comunicación de la asociación, hemos tratado de reducir este proceso, ¿no? En el caso de las bodegas, sí, ya la mayoría de las bodegas están informadas sobre este tipo de financiamiento y ya no lo están tomando, ¿no? Muy bien. Entonces, pero lo que sí hemos tratado desde desde la asociación es tratar de brindar alguna información hacia nuestros socios para que ellos puedan tomarse ciertas medidas preventivas frente a estos casos delincuenciales. Entonces, este tipo de situación que hoy día se están viviendo en algunos distritos, como los que hemos mencionado, ¿los ayuda a ustedes? ¿Ustedes sienten que los estados de emergencia colaboran con su seguridad o en verdad es una situación neutra? Bueno, la verdad es una situación en la cual nosotros tenemos que velar por la seguridad nuestra. Hemos hablado con las autoridades, estamos en proceso de ver qué otras medidas ellos pueden tomar, pero definitivamente hasta que llegue ello estamos tomando nuestras medidas de protección principalmente, ¿no? Acá el 99.9% de las bodegas pues usan reja, ¿no? Claro. Entonces eso también nos permite un mayor nivel de seguridad también para el bodeguero. Claro, y esta última claqueta que estamos mostrando, estos últimos números tienen que ver con justamente esto, ¿no? La sensación de seguridad o no que experimenta el empresario, el microempresario de las bodegas, y es obviamente un gran temor, ¿no? El 60% tiene que ver con la extorsión, como hemos indicado, usted lo ha denominado terrorismo, en fin, es una suerte de impartir este temor, infundir el temor que obviamente paraliza y hasta eventualmente puede llevar a la quiebra a un negocio. Sí, efectivamente. No, por ejemplo, esas bodegas que han cerrado, ¿no? Por ejemplo, en la zona de Ate, una socia me comentaba, ¿no?, de que alrededor de
bodega habían otras 8 o 9 bodegas que funcionaban y ahora queda ella y otra bodega más porque las demás han tenido que cerrar por temor, ¿no? Claro. Ahora, obviamente esto está vinculado a la delincuencia, al crimen común, en fin, y es una situación que evidentemente tiene su propio seguimiento. Así es. Pero lamentablemente también hay funcionarios públicos vinculados a los gobiernos municipales que eventualmente a veces también generan actos de corrupción y les piden algún tipo de apoyo, vamos a llamarlo así de manera benévola, ¿les piden cupos? Bueno, es una modalidad de extorsión, ¿no? Pero es una extorsión un poco legal, ¿no? Ya. ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros durante mucho tiempo siempre nos llegan los procesos de inspección, ¿no? Para ver cómo está tu bodega, todo lo que te pide INDECI sobre control y todo ese tipo de cosas, de los cuales nosotros siempre hemos tratado de cumplir y lo cumplimos, ¿no? Pero lo que pasa es que de un momento a otro ya estas modalidades ya se han convertido en buscártela sin razón. Ya. Ya. Por ejemplo, ¿no? Tu extintor, ¿no? Tu extintor tiene que tener ciertas características, pero dejas al libre albedrío del poder del inspector municipal La definición de eso. la definición de ello. Entonces, dicen, no, este extintor debe tener 1,20 m de altura, que esto y lo otro, pero para el inspector de repente no debe ser 1,20 m, sino debe ser 1 metro. Te pone una falta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchos de los casos de las faltas, que pueden ser leves, que tienen una parte de subsanación administrativa, Ya. ¿no? Las convierten en un proceso de penalización extrema, por ejemplo, ¿no? O sea, en vez de decirte, mira, si no arreglas tu extintor, súbelo un poquito y ya yo vengo la siguiente vez y lo controlamos, ¿no? Pero no, agarra y dice, no, como tu extintor no está en la altura adecuada, te cerramos el local, ¿no? Y al cerrarte una bodega, pues lamentablemente es dejarte sin comer todo ese día, ¿no? Porque la mayoría de bodegas vivimos del día a día, ¿no? Así es. Entonces tú con el temor de que no te cierren el local, te dicen, bueno, ¿sabes qué? Te vamos a poner una multa y si pagas la multa yo no te cierro, ¿no? Entonces ya viene el proceso de la extorsión, ¿no? Entonces, y hemos podido, de repente en algunos casos una socia me comentó, ¿no? De que fueron unos inspectores a tomar una gaseosita a su bodega, ¿no? Ya. Y escuchó una conversación entre ellos que decían, no, nosotros tenemos que tener una cuota de 10 de negocios que tenemos que cerrar, ¿no? Y lamentable. Ahora, todo esto, señor Choi, también está vinculado con una iniciativa legislativa para regular justamente los modos o eventualmente las causales del cierre de locales comerciales, ¿no? Así es. Y aquí, obviamente, ¿cuál ha sido la opinión de su asociación? ¿Ustedes están de acuerdo, en desacuerdo? ¿Creen que debe ser más estricto el mecanismo a través del cual, como nos ha narrado usted, se cierran los locales comerciales por pequeñas cuestiones que se subsanan básicamente por cuestiones administrativas? ¿En algún momento han pensado recurrir al Indecopi, por ejemplo? Porque esto eventualmente podría ser una barrera administrativa para justamente continuar con la libertad de empresa. Sí, Indecopi hemos trabajado varios temas de barreras burocráticas, ¿no? Pero lo que pasa es de que también hay otro tema, ¿no? De que en el caso de las municipalidades, ¿no? Ellos tienen el poder de las famosas ordenanzas municipales. Bien, entonces dentro de los procesos de ordenanzas municipales, pues hace bastante tiempo una municipalidad se le ocurrió pues que todas las bodegas deberían de tener cámara de seguridad, ¿no? Ya. Pero eso se convirtió en una barrera porque realmente pues nosotros no estamos obligados a tener que tener una cámara de seguridad para poder atender a nuestros clientes, ¿no? Ya. Además que una cámara de seguridad pues cuesta dinero, o sea, hay que hacer una inversión y muchas bodegas a veces no tienen la capacidad como para poder hacerlo y te pueden sancionar por eso. Entonces, definitivamente nosotros lo consideramos como una barrera burocrática, ahí intervino Indecopi. Pero en esto ya no es eso, sino esto va más allá a un tema, como habíamos comenzado al comienzo, es un tema más extorsivo, ¿no? O sea, que las municipalidades ven como un elemento de caja chica el sancionar a las bodegas, a los negocios, restaurantes y todo, no solamente a las bodegas, ¿no? Sino a todo tipo de negocio que tiene puerta a la calle, ¿no? Y que es formalmente constituido, ¿ah? Y es por eso que esta ley 4952 es la que trata de regular un poco este tipo de acciones, ¿no? Ya. Porque si es una falta administrativa leve,
pues no te pueden por qué cerrar, te ponen tu multa y tú vas y después pides que te atiendan y subsanaste, sigues con tu negocio, pero no te cierran, ¿no? El tema es que te cierren el local, que te dejen sin la posibilidad de poder hacer tus ventas y todo lo demás, ¿no? Claro. Y acá no solamente afecta a las bodegas, sino afecta a todos los negocios, ¿no? Desde los más chiquitos hasta los más grandes, ¿no? Claro, entonces ustedes seguramente están en desacuerdo y algún tipo de recomendación, eventualmente medida que van a tomar al respecto, porque aquí lo que hay que hacer es, claro que el cierre de un local comercial vendría a ser la última ratio, o sea, la Exacto. última medida. Previamente hay algún tipo de medidas correctivas que pueden justamente colaborar con el ámbito de las municipalidades, que será pues el ornato, eventualmente la seguridad, pero más allá de eso, cerrar un local es, como decíamos, la etapa final, ¿no? O sea, la última medida. Claro, lo que pasa es que el espíritu de la norma es buscar la seguridad del consumidor, ¿bien? Pero ese espíritu de la norma pues se puede arreglar de diversas alternativas, ¿no? O sea, desde una falta administrativa hasta de repente pueden haber algunas faltas graves que sí requieran el cierre, ¿no? Lo que hemos visto ha sido de que existe mucha distorsión porque hemos visto de que hay algunos voces que están hablando de que no, que nosotros queremos la impunidad. Y eso es totalmente falso, ¿no? Nosotros no buscamos la impunidad de nada, lo que buscamos es un adecuado manejo de la falta, ¿no? Si es una falta leve, por supuesto debe tener una sanción leve. Si una falta grave, también tiene que tener una falta grave, ¿no? Entonces, a eso vamos, a la proporcionalidad de la norma. Es por eso que esta ley 4952 trata de orientar en ese sentido, ¿no? Y bueno, y esto es un tema que quería comentarte y agradecer al alma de Nano Guerra García que nos apoyó con ese tema de ley, ¿no? Y que realmente pues vio la problemática que nosotros tenemos en las bodegas, y no solamente nosotros, sino todos los negocios que padecemos de ello, ¿no? Entonces, esperamos que este jueves se pueda ver en el Pleno, ¿no? Y también invitamos a todos los comercios pues para que puedan estar en el Congreso este día jueves haciendo una fuerza ahí para poder sacar esta ley, ¿no? Que lo que va a ayudar es a hacer más justo la posibilidad de negocio. Así es. Bueno, muchas gracias, señor Choi, por haber estado con nosotros, y con usted propiamente vamos a ver justamente cómo eran las bodegas antes de que haya tanta inseguridad. Aquí tenemos unas imágenes históricas, vamos a verlas, cómo eran las bodegas en Lima cuando empezaba el 900. Justamente eran así de amplias, eran un mix entre bodega y obviamente también cafeterías, eran estas grandes, hasta una suerte de bazares, ¿no? Ahí las estamos viendo. Obviamente llegaron las grandes plataformas que se dicen, y la competencia obviamente algunas las redujo, pero la verdad es que todavía se mantienen en muchos barrios del Perú, y obviamente también estuvieron vinculadas con la inmigración. Todos nos acordaremos del chinito de la esquina. Exacto. Y al volver justamente vamos a hablar de eso, de la inmigración, que siempre es positiva, pero a veces cuando no es ordenada puede generar problemas. Volveremos con ese tema con la señora Nancy Arellano, ella es presidenta de Beneactiva. Vamos a hablar de esa situación en breve. No se vayan, que es Diálogo Abierto. Muy bien, estamos de vuelta y hablaremos ahora con Nancy Arellano, ella es presidenta de la ONG Beneactiva. Nos recibe desde Panamá. Buenas noches, señora Arellano, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, queremos hablar con usted de la situación de los extranjeros, evidentemente de los que han llegado al país, algunos de manera irregular, y obviamente esto ha tenido un impacto en la seguridad, lamentablemente. En el Perú se están tomando medidas para expulsarlos en base a modificaciones al Código Penal y Procesal Penal que están vinculados con que sea expeditivo este proceso. Al respecto, ¿qué opina usted? ¿Cuántos venezolanos o cuántas personas extranjeras, por ejemplo, están en esta situación de acuerdo a los números que maneja su ONG? Mira, los números que revelan el INPE, Maite, es que hay 896 personas sentenciadas. Aproximadamente 1.500.000 venezolanos en territorio y 1.800.000 extranjeros que se calcula en el territorio nacional. Lo que quiere decir de que, o sea, en efecto, la tasa de criminalidad, la verdad es que es muy baja.
no, nosotros no podríamos con estadística decir lo contrario. Hay una relevancia que se ha generado a nivel mediático. En total debo decir que suman 2.797, y no son las cifras de la ONG, son las cifras del INPE, que están disponibles para cualquier ciudadano por acceso a la información, por la ley de acceso a la información, en el tablero que tiene el INPE disponible, y se pueden ver estas cifras al cierre de junio del 2023, donde podemos ver ese tema de los sentenciados y que los procesados alcanzan las 1.900 personas. Lo que quiere decir que esas modificaciones específicas al código, primero que sobre la mayor preocupación que hay, que son los crímenes, digamos, de alto impacto, sicariato, homicidio, que son profundamente dolorosos, obviamente, para las víctimas, y que se requiere además que toda persona que transgreda las normas pague su deuda con la sociedad. Debe entenderse que estos crímenes tienen que pagar su sentencia en el territorio peruano. Después viene el proceso de expulsión, es decir, que vamos a ver en realidad los efectos de esta norma en cuanto 15, 20 años, que son las sentencias que corresponden a estos crímenes de alta violencia. Claro, vamos a justamente... Es importante resaltarlo, ¿no? Así es, en función a lo que nos comenta, vamos a ver, digamos, hemos preparado un cuadro aquí para que se pueda observar la escala de lo que estamos mencionando. Como usted dice, la población extranjera vinculada a estos temas son de 4.094. Claramente la mayoría son varones, ¿no? Son 3.812. Y la situación de estas personas en el ámbito jurídico es que están 2.427 procesadas y solamente se han sentenciado a 1.667. Esto es lo que corresponde a la gente que justamente está dentro del ámbito del INPE. Pero también es verdad, señora Nancy, que hay poblaciones que han ingresado de manera irregular, ilegal, sobre las cuales no hay un padrón, y obviamente, justamente, estas son las que entendemos están en el ámbito de la delictividad, que es preocupante. ¿Beneactiva tiene algún tipo de padrón adicional al que hoy día existe formalmente en el Perú? Porque hay mucha población que ha ingresado de manera irregular, y sobre todo pues en las fronteras, que es lo que justamente no se ha podido mensurar. Se habla de un número de 500.000, pero probablemente estamos hablando de 800.000, porque justamente ahí viene la situación de ilegalidad. Claro, en las cifras, o sea, normalmente, legalmente, en terminología, en materia de derechos humanos, se habla de personas en situación irregular. Y además, es importante resaltar que en el Perú existen alrededor de 700, casi 800.000 que están en situación regular. Hay en este momento un proceso de regularización que alcanza alrededor de 80.000 personas. 250.000 iniciaron su trámite de CPP, están en el proceso del CPP. Estamos hablando de la 010, es decir, el proceso que cerró este año. Y del nuevo proceso, hay alrededor de 100.000 personas que ya están incursas en este nuevo PTP. Y además, alrededor de 80.000 se han plegado a la amnistía migratoria. Creo que también son cifras que hay que comunicar para que la ciudadanía también sienta pues la tranquilidad del avance que ha habido en este sentido. También es importante entender que hay una proporcionalidad entre los ingresos irregulares y las barreras normativas que se han establecido para los ingresos. Recordemos que, si bien es cierto, hay un número diverso de nacionalidades, la nacionalidad venezolana, por la crisis que todos conocemos ya, no voy a reparar en ello, de Venezuela, ha habido un importante flujo de migrantes. Y ha sido, y es la única nacionalidad a la que se le pide visa y pasaporte. Lejos de facilitar este tema, pasos seguros, además con el proceso de la pandemia, lo que ha hecho es que se ha incrementado el tráfico de migrantes y la trata de personas, con un número importantísimo de mujeres víctimas de trata, cifras que también están en negro y cifras que vemos día con día en aumento, y que es importante señalar, porque el problema de la crisis migratoria, primero, que es un problema de seguridad multidimensional, segundo, que es un problema que tiene que coordinarse a nivel hemisférico, y tercero, que hay que entender que promover pasos seguros va a permitir sincerar la situación.
Exactamente. La regularización migratoria ayuda, obviamente, a sincerar este tema, porque hemos tenido un cierre de frontera terrestre desde marzo 2020 hasta febrero 2022, que condenó fue a las familias de menos recursos, porque la frontera aérea sí estaba abierta. Sí, señora. Es decir, tenías forma de pagar un tiquete aéreo, sí podías entrar al Perú. Claro que es una medida importante también para considerar si es que se los quiere expulsar o retornar justamente a sus lugares de origen. Ahora, usted ha hablado de personas que tienen la posibilidad de regularizar su situación. Sabemos que hay una fecha límite que es el 10 de noviembre para que obviamente las personas que están en el Perú regularicen su situación y si no lo hacen a partir de allí tendrán que regresar. Ahora, hay un dato importante porque hay 24.000 ciudadanos que no han ido a su cita. Sí. Incluso te diría que el 28 de octubre es una fecha clave, porque la amnistía acaba el 28 de octubre. Es decir, que alguna persona no ha podido regularizar su situación. Porque, por ejemplo, tú puedes iniciar el trámite digital, pero de todas maneras necesitas acudir a una sede de migraciones para la toma biométrica. Las sedes de migraciones no existen en todo el territorio nacional. Ica no tiene sede de migraciones. El centro del país no tiene sedes de migraciones. Eso también hay que tomarlo en cuenta a la hora de... Hay un esfuerzo que se está haciendo desde el gobierno nacional, desde la cooperación internacional, desde las distintas ONGs para apoyar las labores de regularización, incluida la apertura de sedes coordinadas. En el caso de Cedro, se ha venido abriendo los migracentros, uno en Ate, en Puruchuco, otro que se ha abierto en Villa María, que va a estar prontamente funcionando, y se está planificando la apertura en Ica, porque se entiende que la necesidad de una migración segura, ordenada y regular la compartimos todos. Así es. Dentro de las ONGs buscamos la seguridad para todos, porque es la vecindad segura para todos. Claro, ahora hay un dato importante porque yo le mencionaba, hay estas dos fechas que son importantes y hay un número relevante todavía de ciudadanos extranjeros que no van a la cita, ¿no? Sea por lo que usted dice, porque no hay muchas oficinas, o sea porque no hay facilidades, pero es un número importante y tal vez podemos aprovechar este momento para invitarlos a que regularicen su situación. Un número importante, 24.000 ciudadanos que no van a la cita, evidentemente ya nos llama la atención. Hay un número importantísimo de personas que tienen que reagendar sus citas, que no pueden, por favor, perder esta oportunidad. El Perú ha dado facilidades para avanzar en la regularización y es importante atender a ella. También es importante ver que justamente este llamado que ha sido atendido por un importante número, más de 250.000 en el CPP, más de 100.000 que han atendido al llamado del PTP, también da muestra de otra situación. Y no podemos olvidar tampoco que en situación regular, precaria, pero regular, están los solicitantes de refugio. El Perú es el primer país en la región en número de solicitantes de refugio que están en condición regular. Y es importante que también se avance en ese sentido. La biometría para poder hacer todas las revisiones de antecedentes. Cuando tú te regularizas, te revisan 5 antecedentes. Eso da tranquilidad a todas las personas. Por eso es que estamos trabajando en eso para que las personas con su documentación puedan arrancar su ruta, por supuesto, a trabajo regular, a que puedan aportar en materia de impuestos, porque al final se trata de construir comunidad en el territorio. Y para ello hace falta el esfuerzo de todos. Si alguien tiene dificultades para conseguir cita o para reagendar su cita o tiene dudas, porque también lamentablemente tenemos una realidad de gestores que han venido cobrando a los migrantes, no informando sobre la situación, y estamos bastante seguros de que hay un porcentaje de esos 24.000 que tiene que ver con las malas mañas de los gestores. Pueden llamarnos al 0800 80 212, que es una línea 100% gratuita, de 9 de la mañana a 7 de la noche de Benactiva, para que apoyemos a todas las personas extranjeras en territorio de cualquier nacionalidad para poder avanzar en su proceso de regularización migratoria. Ahora, señora, usted lo ha mencionado, el Perú es uno de los países que tiene mayor acogida y por lo tanto es el segundo país con más presencia de extranjeros después de Colombia. Sin embargo, como hemos mencionado, actualmente hay una serie de medidas vinculadas a mejorar la seguridad ciudadana y se habla incluso de la flagrancia. En estos casos en donde se comete un delito y a la persona, como se dice, se la agarra con las manos en la masa y deportarla o devolverla a su país.
El costo de esta situación, usted ha mencionado, debería ser pactado entre los países. ¿Qué medidas, por ejemplo, están promoviendo en su ONG para que se dé esa situación, esa devolución en condiciones adecuadas, pero obviamente también cumpliendo la ley? Bueno, de todas maneras hay que cumplir el debido proceso. Las normas peruanas en este sentido son muy claras y están establecidas, así como el hecho de la expulsión una vez cumplida la sentencia para el caso de personas que hayan cumplido su pena privativa de libertad. El Perú tiene una orden de expulsión y prohibición de entrada por 15 años. Básicamente nosotros promovemos el cumplimiento de todas las normas para todas las personas en territorio y el respeto irrestricto al debido proceso en el curso, ¿no?, de las investigaciones. Y en este sentido, pues mira, nosotros, ¿qué buscamos? Buscamos el desarrollo armónico. Y ese desarrollo armónico depende de un esfuerzo, insisto, de todos los actores involucrados. Y eso significa generar condiciones objetivas a nivel de infraestructura, facilitar la información a tiempo y, por supuesto, contribuir a través de los canales habilitados para hacer las denuncias respectivas. Pero también hay que sincerar, insisto, cuáles son los canales de respuesta para atender una situación que en realidad mayoritariamente no implica una correlación entre criminalidad y migración. Eso quiero dejarlo muy claro, que las estadísticas te indican. Estoy hablando de denuncias, ni siquiera te hablo de privados de libertad. Hemos hecho todas las consultas por acceso a la información, incluso de denuncias, y tenemos una tasa mayor de víctimas que de victimarios. Eso también es importante resaltarlo. Porque lo que no es justo es que haya una idea de que hay una correlación entre una nacionalidad particular y la comisión de delitos. Porque no hay un comportamiento delictivo y la evidencia lo demuestra. Sí, señora Arellano, para cerrar, por ir acercándonos al final, ¿ustedes manejan un padrón actualizado de cuántas personas han ingresado al país, cuántas están en una situación regular, a cuántas les falta justamente llegar a ese nivel? Mira, no, las cifras las maneja R4B, que es la plataforma de Naciones Unidas. También es cierto que hay una tecnología disponible, incluso por la Fuerza Aérea del Perú a nivel de droneo, que pudiese ser muy útil para poder determinar no solamente los pasos irregulares de migrantes, sino el conteo. La tecnología en el siglo XXI permite hacer esos conteos. No podemos dejar de ver que la porosidad de las fronteras es un problema mundial. Eso existe. Estados Unidos no ha podido controlar los procesos de migración sur-norte. Tampoco ha ocurrido en Europa. O sea, tenemos un tema en el que hay que asumir, insisto, y por eso es que se dio el Pacto Mundial por una Migración Segura, Ordenada y Regular. En su momento, la ex canciller Merkel señalaba muy claramente, los estados tienen que retomar el control de la movilidad humana. Perfecto. Para que eso ocurra, hay que generar espacios seguros de movilidad humana. Y eso significa puntos de control migratorio hábiles y reglas claras y sanciones claras para los traficantes de migrantes y tratantes. Yo creo que el Perú, en ese sentido, ha venido trabajando con las últimas modificaciones normativas, sobre todo en el tema de tráfico y trata, donde nosotros estamos dispuestos siempre a colaborar. Muchas gracias por esta conversación, señora, y con esto nos vamos despidiendo. Vamos a ver algunas imágenes, obviamente, relacionadas con esta situación, cómo es que llegaron al comienzo del 2017 los venezolanos, lamentablemente, una gran cantidad, hay que decirlo, muchos migrantes, pero así llegaban en el 2017 en nuestras fronteras, muchos obviamente en situaciones difíciles, ilegales. Bueno, ojalá, como ha dicho la señora Arellano, que se den los esfuerzos globales para que esta crisis humanitaria no solamente permita ayudarlos, sino que tampoco afecte obviamente la soberanía de los países. Y para cerrar, nos vamos con un video interesante. Esta es la señora Simone Biles, ella nos va a mostrar un salto interesantísimo. Ella realiza este peligroso salto, el Churchensko Picket Vault, así se llama, doble este domingo durante el Mundial de Gimnasia Artística en Bélgica y se convirtió en la primera mujer en ejecutarlo en competencias oficiales. A ver, ahí está. Así es, y con esto nos estamos despidiendo. Como siempre, les pido que compartan estas imágenes por sus redes sociales, obviamente el programa, y si les ha gustado, un like. Nos vemos mañana. Hasta entonces.